El ladrón honrado, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. Capítulo 1. Fazio había ido a Palermo a acompañar a su padre a un chequeo médico e iba a quedarse varios días, de manera que Montalbano llamó a Augello cuando Donato Butera apareció en la comisaría a las 9 de la mañana diciendo que quería presentar una denuncia por un robo sufrido en su casa. Ambos se dieron cuenta enseguida de que, para tratar con el señor Butera, había que tener más paciencia que un santo. Era un hombre de unos 60 años, bien vestido, que nada más sentarse se quitó las gafas, las limpió con el pañuelo, se recolocó la corbata y la raya de los pantalones, carraspeó, se sacó los puños de la camisa por encima del borde de las mangas de la americana, acomodó bien las nalgas en la silla y por fin se decidió a hablar. Tiene que saber usía, señor comisario, que por las noches, al volver a casa, dado que soy viudo y vivo solo, en tanto en cuanto mi único hijo, Giaquino, se encuentra en Alemania donde tiene un buen puesto de trabajo e incluso se ha casado, me preparo cualquier cosa de cenar, me la como y luego me siento delante del televisor con una botella de vino y veo una película. Al final, cuando me entra el sueño, voy y me acuesto. Se quitó las gafas y empezó a limpiarlas otra vez. Montalbano y Augello se miraron sorprendidos. Aquel hombre se tomaba las cosas con mucha calma. Perdone, señor Butera, dijo el comisario algo impaciente, pero aún no hemos entendido por qué razón ha venido a... Voy. Un momento de paciencia. Tengo que decir que antes de dormirme, cuando estoy ahí con los ojos medio abiertos, medio cerrados, resulta que veo a algún personaje de la película que va pasando. ¿Vuelve a ver escenas de la película? Preguntó Montalbano. Escenas no, personajes, como si fueran de carne y hueso. Entonces fue Augello quien quiso hacer una precisión. ¿Durante la película se acaba la botella? Sí, señor, a lo que iba. Por esa razón, anoche no me preocupó el hombre de la gorra que se paseaba por mi dormitorio. Montalbano había llegado al límite de su paciencia y se quedó mudo. De las preguntas se encargó Augello. Vamos a ver, ¿el hombre de la gorra era o no era un personaje de la película? Yo creía que era de la película hasta esta mañana. ¿Qué ha pasado esta mañana? Primero tiene que saber una cosa. Cuénteme. Tiene que saber que yo, antes de acostarme, saco la cartera del bolsillo de los pantalones y la dejo encima de la mesilla de noche. Muy bien, nos damos por enterados. ¿Qué más? Esta mañana, al mirar en la cartera, donde tenía 1500 liras, me he dado cuenta de que solo quedaban 500. Llegados a ese punto, el comisario decidió intervenir. A ver si lo entiendo. Según usted, ¿el ladrón le ha robado 1000 liras y le ha dejado 500? Exacto. ¿Y no le parece raro? Claro, por lógica, tendría que habérselo llevado todo. Pero las cosas son como son. ¿Y está convencido de que anoche tenía 1500 liras en la cartera? Convencidísimo. Me las dieron 5 minutos antes de volver a casa. Y luego lo comprobé cuando la dejé en la mesilla. ¿Le han robado algo más? No, señor, nada. ¿Seguro? Pues claro. Piense que al lado de la cartera tenía el reloj, que es un reloj bueno. Me lo regaló mi señora, que en paz descanse, por nuestras bodas de oro, y el ladrón ni lo tocó. ¿En la puerta ha observado signos de allanamiento? ¿Qué es eso del allanamiento? ¿Que si forzó la cerradura para entrar? No, señor. ¿Las ventanas cómo estaban? Todas cerradas. ¿Usted cómo cree que entró? ¿Y a mí me lo pregunta? Entonces, ¿qué he venido a hacer aquí? El que tiene que descubrir eso es Usía. No le faltaba razón. Señor Butera, acompañe al doctor Augello, que va a tomar nota de su denuncia. Hasta luego. Mimi reapareció al cabo de un cuarto de hora. Para mí, que estaba como una cuba. Vete tú a saber dónde ha perdido las 1000 liras, si es que llegó a tenerlas. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, se equivocaban los dos, y tuvieron los primeros indicios de su error
cuando Catarella anunció la visita de la señora Fodaro, que por descontado se llamaba Todaro, Nunziata Todaro. Señor comisario, yo por las noches cuido a una señora de más de 90 años. Me voy a su casa a las 9, cuando la hija de la señora ya la ha acostado, y paso allí toda la noche hasta las 7 de la mañana. Mi hijo Pepi, que no está casado, vive conmigo en mi casa, aunque al volver no me lo encuentro porque se va a trabajar a las 6:30. Mire, señora, entendido, Usía quiere que vaya al grano, pero es que si no le explico las cosas bien clarito, no va a entender nada. Montalbano y Augello se miraron y se resignaron. Muy bien, continúe. Esta mañana, en cambio, lo he visto. ¿A quién? Preguntó el subcomisario, que se había distraído momentáneamente. ¿Cómo que a quién? Pues a mi hijo Pepi. Aún no se había ido a trabajar. ¿Se encontraba mal? Aventuró Montalbano. No, que iba a encontrarse mal, hombre. Estaba de un humor de perros. ¿Por qué? Porque no encontraba las puñeteras 1.300 liras. Solo han aparecido 300. ¿Pero dónde tenía que encontrarlas? Encima de la mesa de la cocina. ¿Las había dejado usted allí? Sí, señor, anoche, antes de salir. Mi hijo me las había pedido porque tenía que pagar la letra de una máquina que tiene en la oficina. O sea, que usted cree que ha habido un robo. No es que lo crea, es que es verdad. Las 1.000 liras han desaparecido. ¿Le ha dado otras 1.000 liras a su hijo? ¡Qué remedio! Las últimas que me quedaban. Y ahora, a saber cómo me las apañaré para llegar a fin de mes. Con cautela, Montalbano propuso una hipótesis. ¿No es posible que su hijo haya simulado un robo para...? La señora Nunziata lo pilló al vuelo. ¿Pero qué cosas se le ocurren? Mi hijo es honradísimo. Una vez se encontró una billetera y... Muy bien, muy bien. ¿Faltaba algo más? Ni una mota de polvo. ¿Su hijo ha oído algún ruido extraño durante la noche? Ese cuando duerme parece un cadáver. ¿La cerradura de la puerta estaba forzada? ¿Qué va? ¿En qué piso vive? En una planta baja. ¿Las ventanas estaban...? En todas las ventanas hay rejas. ¿Tiene idea de cómo puede habérselas apañado el ladrón para entrar? Es ladrona. ¿Qué? Replicó Augello, que había vuelto a distraerse. Para mí que ha sido una mujer. ¿Por qué lo dice? Porque sé quién es. Díganoslo. Se lo digo, es Antonieta Sabatino, un pedazo de puta que vive en el segundo y que creo que está liada con Pepi, y para mí, que el muy gilipollas de mi hijo le ha dado la llave de la casa para verse con ella, cuando yo no estoy, y esa se ha aprovechado y le ha birlado 1.000 liras. Pero, señora, ¿no tiene usted la más mínima prueba de...? ¿Y qué falta hacen las pruebas? Le digo yo que las cosas son así y Usía tiene que creerme. Montalbano ya no pudo más. A ver, Mimi, llévatela a tu despacho y toma nota de la denuncia, pero que sea sin especificar acusado, por favor. Una vez tramitada la denuncia, Mimi volvió a ver a Montalbano. ¿Qué te parece? Que, por lo visto, estamos ante una novedad absoluta en el campo de la criminología. Es decir, ¿tú crees que es normal que un ladrón siempre robe 1.000 liras? ¿Un ladrón con precio fijo? ¿Qué piensas hacer? Por ahora nada. Vamos a esperar al próximo robo y vemos. Un ladrón que gana 1.000 liras por golpe no se forra. Tiene que volver a robar a la fuerza. Los hechos le dieron la razón. 3 días después, un lunes, hacia las 12 de la mañana, se presentó en la comisaría Beniamino di Melli. Era un señor de unos 50 años, que iba hecho un pincel y bien perfumado. Todo él zalamerías y sonrisas deslumbrantes. Siento en el alma hacerles perder el tiempo por una nimiedad, pero yo estoy acostumbrado a respetar la ley, y me gustaría que la respetara todo el mundo. Sonrió. Si esperaba la felicitación de Montalbano o de Augello, se llevó un chasco, aunque no dejó que se notara. He venido a denunciar un robo, anunció. ¿De 1.000 liras? Preguntó el comisario con esperanza. Di Melli lo miró boquiabierto. Si solo se tratara de 1.000 liras, no lo sabría. Perdone.
Cuéntemelo todo. Yo soy de Montelusa y allí vivo, pero tengo una casita en la playa, un poco más allá de la escala de Iturquí. Montalbano puso mala cara. Así que aquel hombre era el propietario de un chalet horroroso de reciente construcción, claramente ilegal, que se pasaba por el forro todas las normas, limitaciones, restricciones y leyes urbanísticas. En invierno la aprovecho algún que otro fin de semana. Vamos. ¿Con su familia? Preguntó Augello. No estoy casado. Voy con 3 o 4 amigos el viernes por la noche, y ellos, por lo general, vuelven el lunes a primerísima hora, porque tienen que ir a trabajar. Yo, como no tengo horario y hay que cerrar la casa, salgo más tarde. ¿A qué se dedica? Quiso saber Montalbano. Yo, pues, vivo de rentas. Entendido. Acláreme una curiosidad. ¿A esos fines de semana solo van hombres? Sí, contestó Di Meli con una sonrisa. Pero no me gustaría que se confundiera, ¿sabe usted? Somos unos amigos que de vez en cuando comparten el placer de echar una partidita de póker lejos de miradas indiscretas. ¿Juegan fuerte? Podemos permitírnoslo. Cuéntenos lo que ha pasado. Anoche acabamos de jugar a las 4 de la madrugada y mis amigos se fueron enseguida. Yo, después de cerrar puertas y ventanas, al cabo de media hora ya dormía. Cuando me he despertado, a las 9, me he percatado del robo. ¿Qué le han robado? Había dejado mis ganancias encima de la mesa, después de contarlas. 100.000 liras exactas. Esta mañana allí había solo 80.000. ¿Está seguro de haber contado bien? Segurísimo. Y no entiendo cómo ha entrado el ladrón, ni por qué no se lo ha llevado todo. Capítulo 2. Por supuesto, no lo ha despertado ningún ruido extraño ni nada sospechoso. No, nada de nada. Y le aseguro que tengo el sueño muy ligero. Me despierto con cualquier cosa. Sin saber por qué, Montalbano tuvo el impulso de insistir en el mismo tema. ¿Y antes? No lo entiendo. ¿Notó algo anómalo antes de acostarse? Tenga en cuenta que una cosa a la que usted no le dé la más mínima importancia, para nosotros puede ser fundamental. No. Hizo una brevísima pausa y luego añadió: Aunque... ¿Aunque qué? Espere, ahora que lo dice. Cuando acompañé al coche a mi amigo Giovanni, que se marchó el último, encendió los faros y vi claramente que había un hombre en las rocas. ¿Estaba pescando? No creo. ¿Qué hacía? Nada. Estaba allí, quieto. Lo vi bastante bien porque Giovanni no se marchó de inmediato, sino que comentamos la última partida. Era un individuo más bien alto, con los hombros un poco encorvados, y con una mano aguantaba el manillar de una bicicleta. ¿Una bicicleta? Sí. Ah, otra cosa. Llevaba una gorra puesta. En los 4 días siguientes hubo 2 robos más. El ladrón conseguía entrar en las casas de forma misteriosa. Parecía capaz de atravesar las paredes, como los fantasmas, y robaba en función de las posibilidades de sus víctimas. Si se trataba de gente pobre, no pasaba de las 1.000 liras. En el caso de los más pudientes, robaba 20 o 30.000, nunca más de eso. El último afectado, Osvaldo Belladonna, contó que se había acostado pasadas las 12 de la noche, pero antes había abierto la ventana para airear la habitación. Al mirar fuera, había visto a un hombre con gorra que encadenaba una bicicleta a una farola. ¿Qué hacemos? Preguntó Augello. Montalbano estalló. ¿Qué quieres hacer? ¿Arrestar a todos los que vayan en bicicleta con gorra? ¿Vigilar todas las casas de Bigata? Hacía días que estaba taciturno y arisco, hasta el punto de que Livia había amenazado con volverse a Bocadase. No tener la más mínima idea de cómo actuar para cazar al ladrón lo ponía de mal humor. No, pero... insistió el subcomisario.
¿Pero qué? Si tienes una idea, encárgate tú del caso. En ese momento llegó Fazio. ¿Cómo han encontrado a tu padre? Preguntaron casi al unísono Montalbano y Augello. Bastante bien. En Palermo le han hecho todas las pruebas habidas y por haber. Claro que tiene que cuidarse y tomar un montón de medicamentos. ¿Hay novedades? Montalbano no contestó. Le tocó a Augello contarle el asunto de los robos. Al final Fazio se quedó pensativo. ¿Y bien? Lo azuzó el comisario. No vaya a ser que... dijo Fazio para sí. Habla más alto, insistió Montalbano. ¿Puedo llamar a mi padre? Preguntó entonces el inspector, sumido en sus pensamientos. Adelante. Fazio se levantó y marcó el número. Parecía inquieto e incluso se olvidó de poner el altavoz. Papá, soy yo. Oye, ¿te acuerdas de que una vez me hablaste de un ladrón de casas, todo un maestro abriendo cerraduras? ¿Cómo se llamaba? ¿Michele Gangitano? ¿Iba siempre en bici y llevaba gorra noche y día? Sí, sí. ¿Qué fue de él? Ah, le cayeron 5 años. Gracias, papá. Sí, sí, les doy recuerdos a todos. Colgó el auricular y dijo: Deben de haberlo dejado en libertad. Voy a pedir confirmación y enseguida vuelvo. Y se marchó. Montalbano y Augello se quedaron mirándose, sin abrir la boca hasta que regresó Fazio, sonriente. Es él, seguro. Michele Gangitano. Lo soltaron hace 20 días porque había cumplido la condena. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Augello con la cancioncilla de siempre. Montalbano no se lo pensó ni un momento. Fazio, entérate de dónde vive y dile que tiene que presentarse en comisaría hoy a las 4 de la tarde. Y vosotros dos también tenéis que estar presentes. Pero no vas a poder detenerlo, apuntó Augello. No se me ha pasado ni por la antesala del cerebro. Y entonces, ¿por qué le dices que venga? Ya veremos. Michele Gangitano fue muy puntual. Llegó a las 4 y el comisario lo hizo pasar de inmediato a su despacho, donde ya estaban Augello y Fazio. Gangitano era un hombre de unos 60 años, alto y enjuto, con los hombros algo encorvados, que vestía con dignidad y transmitía un aire melancólico. No tenía un solo pelo en la cabeza. Se dieron cuenta cuando se quitó la gorra, que conservó entre las manos. Estaba tranquilísimo. Ni siquiera parecía que la convocatoria despertara su curiosidad. Siéntese, dijo Montalbano, señalando la silla libre de delante de su mesa. En la otra estaba Augello. Fazio, por su parte, ocupaba la butaca. Señor Gangitano, ¿no se pregunta por qué lo hemos hecho venir? Me lo pregunto, pero no me corresponde a mí. ¿El qué? Hacer preguntas. Le corresponde a Usía hablar primero. Gangitano había pisado demasiadas comisarías de policía, puestos de carabinieri y tribunales varios, como para no respetar las reglas. Lo he hecho venir porque quería conocerlo. He oído hablar de usted y me ha entrado la curiosidad. Ninguno de los tres esperaba las palabras que pronunció Gangitano, acompañadas de una mueca que quería ser una sonrisa. Yo también quería conocerlo. En la cárcel he oído hablar mucho de Usía. ¿Bien o mal? Eso depende de cada uno. Es decir, hay quien habla bien y quien habla mal, aunque son más los primeros y entre esos hay incluso alguno detenido por Usía. Por cierto, ¿quiere decirme por qué le condenaron? No he visto la documentación. ¿Por robo? Gangitano puso cara de sorpresa. ¿A qué viene eso? ¿Por robo? ¿Quién le ha dicho semejante cosa? A mí nunca me han condenado por robo. Montalbano dio un respingo y sin necesidad de mirarlos, no le cupo duda de que también Augello y Fazio estaban pasmados. ¿Nunca? Nunca. Si no me cree, mire mi certificado de penales. Se lo cuento yo sin saltarme nada. He cumplido 4 condenas. La primera, cuando tenía 20 años y la sangre caliente, fue por una bronca, una estupidez provocada por una chica. La segunda, por apropiación indebida. La tercera,
por falso testimonio y la cuarta y última a los 55 años por una historia muy larga de contar. Cuéntemela igual. Mi cuñado, que es padre de 2 hijos, perdone, hermano de su mujer o marido de su hermana. De mi hermana. Yo no me he casado nunca. ¿Puedo continuar? Sí, lo siento. Adelante. Mi cuñado, que era albañil, se cayó del andamio y se quedó paralizado de por vida. El jefe aseguraba que la culpa era suya, porque no había prestado atención, cuando en realidad faltaba todo tipo de protección. El juez, que era amante de la mujer del jefe, le dio la razón, y mi cuñado se vio obligado a vivir de limosnas, o de lo poquito que podía darle yo. Total, que un día me fui a esperar al juez a la salida de los juzgados y le partí la cara. O sea, que reaccionó ante una injusticia. Sí, señor. ¿Y le parece justo, por poner un ejemplo, que si alguien ha ganado algo de dinero, se lo roben? Gangitano se revolvió en la silla y pasó de un gesto melancólico a otro desolado. ¿Usía está hablando, digamos, en teoría? Por supuesto. Entonces le contesto, depende. ¿De qué? De la intención con la que robe el ladrón, de por qué decida tomar el dinero que no le pertenece. Explíquese. Si uno roba porque le gusta robar, o para tener dinero que derrochar, pues no, no es justo. Pero si uno roba lo poquito que le basta para comer o para ayudar a alguien que lo necesita, si no tiene una lira de más ni una lira de menos, como Usía comprenderá, la cosa cambia de arriba a abajo. Tiene que entender, sin embargo, que aunque cambie para usted, para la ley no. Un ladrón es un ladrón. Y esa es la injusticia de la justicia, que incluso cuando te reconoce circunstancias atenuantes, te manda igual a la cárcel. Lo único que cambia es el tiempo que pasas entre rejas. Una vez, un juez dijo que ellos eran clavaditos a los médicos. Los magistrados curaban los males de la sociedad y los médicos los del cuerpo. Y a mí me entró la risa. ¿Por qué? Doctor Montalbano, para las enfermedades no hay códigos. Cada paciente es un caso único, y el médico lo cura en función de cómo afecte la enfermedad a ese cuerpo que está tratando. El medicamento que le da a cada uno es distinto en cuanto a la dosis del que le da a otro que está enfermo de lo mismo. En cambio, la ley es igual para todos. No, Gangitano, esa frase tiene otro significado. Ya sé qué quiere decir, pero ¿me diría que la ley es igual para todos si volviera a contarle la historia de mi cuñado? Montalbano prefirió cambiar de tema. ¿Usted cómo juzga las condenas que le han impuesto? Yo no tengo nada que juzgar. Me equivoqué y pagué. Punto. Tengo que concluir que no alberga ningún sentimiento de revancha contra la justicia por las condenas sufridas. Por mis condenas no. Y hablando siempre en teoría, si acabase haciendo algo ilegal, no sería por provocación ni por venganza. Le agradezco que haya venido. Hablar con usted ha sido muy interesante. No dudo de que volveremos a vernos, dijo Montalbano levantándose. Para mí también ha sido sumamente interesante, y, al igual que Usía, estoy seguro de que no será la última vez que nos veamos. Fazio, acompaña al señor Gangitano, pidió el comisario tendiéndole la mano. El hombre se la estrechó, hizo una leve inclinación ante Augello y salió con Fazio. ¿Qué has ganado con eso?, preguntó Mimi. Conocer al adversario siempre es ganar un punto. Gangitano es un hombre listo, inteligente, nada violento. Pero si le partió la cara a un juez, Mimi, en confianza y de hombre a hombre, yo quizás habría hecho lo mismo. Además, y eso es importantísimo, no roba por el placer del riesgo ni por provocación. ¿Por qué es tan importante? Porque quiere decir que es metódico, rutinario, no hace disparates. Entró Fazio. ¿Qué le ha parecido?, preguntó a Montalbano. Solo te digo una cosa. El día que lo detenga, no me hará ninguna gracia. Capítulo 3. Dejando a un lado que no vaya a hacerte gracia, dijo Augello,
Podemos quitarle el vicio al señor Gallitano ahora mismo. Tenemos la posibilidad de cogerlo cuando queramos. Montalbano lo miró con una sonrisita de pitorreo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Muy sencillo. Y me asombra que no se te haya ocurrido. Tú, Fazio, ¿te has enterado de dónde vive? Sí, cuando he ido a avisarle de que tenía que venir. Me ha tocado ir en persona porque no tiene teléfono. Vive en una especie de viejo garaje en la vía Lampedusa 18. ¿Has podido ver si la bicicleta que usa habitualmente la deja dentro o fuera? Fuera, atada con una cadena a un poste. ¿Qué? ¿Nos cuentas ese plan? Pidió el comisario. Mi plan es el siguiente. Esta misma noche ponemos a un agente de guardia, de las 12 a las 5 de la mañana. En cuanto salga Gallitano y coja la bici, el agente lo sigue sin dejarse ver, y cuando entre en una casa a robar, lo espera en la calle y a la salida lo detiene con el botín bien calentito. Muy bien, contestó Montalbano. Vamos a hacerlo como dices, aunque estoy más que convencido de que va a ser una pérdida de tiempo. Fazio, busca tú a un hombre. Al día siguiente, el agente Crispino informó de que Gallitano se había quedado toda la noche en el garaje, y lo mismo dijo el agente Misuraka al otro día. No obstante, la mañana del tercer día, hacia las 9, se presentó en comisaría Adelaide Tripepi, una verdulera de unos 50 años, que vendía a unos precios que habrían hecho palidecer a un joyero de primera categoría. Estaba bastante alterada, y de su boca salía un lenguaje no excesivamente elegante. «¡5.000 liras me ha birlado el muy rompeculos de mierda!». Con cierto esfuerzo se enteraron de que la noche anterior, antes de acostarse, la señora Adelaide había metido 10.000 liras en el bolso, porque tenía que hacer determinado pago. «¿Dónde lo guarda?» «¿Quiere decir el bolso? Por la noche lo dejo encima de la silla que tengo a los pies de la cama». «¿Vive sola?» «No, señor, con mi marido, aunque trabaja de vigilante nocturno, así que por las noches no está». «Siga». Nada más llegar al mercado, la señora se había dado cuenta de que en el bolso solo había 5.000 liras. ¿No podría ser que las otras 5.000 se le hubieran caído por el camino? Yo vivo en vía Lampedusa, que está lejos del mercado. Voy en coche. Si me hubieran caído, como dice Usía, las habría encontrado dentro del coche, ¿no? ¿Dónde ha dicho que vive, señora? En vía Lampedusa número 1. Montalbano, Augello y Fazio se miraron de refilón. Aquello era obra de Gallitano. Fazio, toma nota de la denuncia de la señora y luego llama a Misuraka y venid los dos. Misuraka, dinos exactamente qué has visto desde tu puesto de observación. Estaba bien situado, dottore. Podía vigilar el portón del garaje y la bicicleta atada al poste. Antes de empezar la guardia, ¿has dado la vuelta al garaje? Sí, no tiene salida posterior. ¿Ni siquiera una ventana? Hay un ventanuco. ¿Con rejas? No. Piénsalo bien. ¿Pasaría por allí un hombre delgado? Misuraka reflexionó un poco. Quizás si estuviera entrenado, sí. Pues eso es lo que ha hecho nuestro Gallitano, concluyó el comisario, y como no podía coger la bicicleta, ha ido a robar en su misma calle, a pocos pasos de distancia. ¿No te había dicho yo, Mimi, que es un hombre espabilado y con mucha experiencia? Sea como sea, seguimos. Vamos a poner 2 hombres de guardia, aunque estoy seguro de que esta noche no va a pasar nada. En efecto, no sucedió nada que tuviera que ver con el ladrón. Sin embargo, ocurrió algo muy serio que dejó el asunto de los robos en un segundo plano. Aquella noche, la hija de 20 años de un rico empresario de Montelusa, con influyentes amigos políticos, fue secuestrada para obtener un rescate. El jefe superior se vio inundado de presiones para que la joven fuera liberada lo antes posible, por lo que ordenó a todas las comisarías de la provincia que se ocuparan del rapto en exclusiva. En consecuencia, se le retiró la vigilancia a Gallitano. Pero, a ver, en realidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros con eso del secuestro? Le preguntó Augello a Montalbano.
¿Qué quieres que te diga, Mimi? ¿Preguntar a los soplones habituales? ¿Mandar alguna patrulla de los nuestros a recorrer los campos? ¿Detener a algún sospechoso? Mantener los oídos y los ojos bien abiertos, continuó Fazio. Augello negó con la cabeza. No creo que obtengamos grandes resultados. Es una orden, Mimi. 5 días después, por la tarde, de vuelta en Marinella, Montalbano se zampó las sardinas a becafico que le había preparado Adelina, y luego fue al baño a lavarse las manos. Al pasar por el dormitorio, se percató de que había algo extraño. Miró mejor y se dio cuenta de qué era. Encima de su mesita de noche faltaba la foto enmarcada de Livia, que la joven quería que estuviera allí durante su ausencia. Sin duda se habría caído al suelo. Montalbano se acercó a la mesita y buscó con atención alrededor. La foto no estaba, y tampoco la encontró debajo de la cama. ¿Dónde podía haber acabado? Luego pensó que quizás se le había caído a Adelina. Al quitar el polvo, se le había roto el cristal y la había llevado a arreglar. No pudo contenerse y la telefoneó. La mujer juró y perjuró que, mientras ella había estado en casa, la foto seguía en la mesita. Montalbano perdió media hora más buscando en los rincones más inverosímiles y luego llamó a Livia. «Por casualidad no te habrás llevado tu foto a Bocadase». «¿Para qué? La dejé en tu mesita». «Pues no está». «¿Has mirado bien debajo de la mesita? ¿De la cama?» «Claro». «La habrá quitado Adelina porque no me soporta». «Será eso», zanjó Montalbano. No tenía ganas de discutir sobre Adelina. Quizás porque, aunque no quisiera reconocerlo, era posible que Livia hubiera dado en el clavo. Por la mañana, nada más abrir los ojos, lo primero que vio fue la foto de Livia en la mesita de noche. Entonces lo entendió todo. Por la noche, ya en Marinella, Montalbano cenó en la terraza lo que le había preparado Adelina y luego entró y se sentó delante del televisor. Vio una película de espías de la que no entendió nada y a las 12 menos cuarto llamó a Livia. «¿Has encontrado mi foto?» «Sí, se había caído detrás de la mesita». A las 12 en punto apagó todas las luces de la casa, aunque en lugar de acostarse fue a sentarse de nuevo en la terraza. Había llevado el tabaco y el mechero, pero prefirió no fumar porque no había luna. El punto rojo del pitillo encendido se habría visto a una legua de distancia. Pasó una media hora inmóvil, en total oscuridad, aguzando el oído para captar el más mínimo ruido. Y aún así no lo oyó llegar. No advirtió su presencia hasta que el individuo estuvo en la terraza, a un paso de él. Había sido más silencioso que un gato. «Buenas noches». «Buenas noches». «¿Me esperaba?» «Claro. Después del numerito de la fotografía. Siéntate». Gangitano tomó asiento a su lado, en el banco. «Perdone que me haya permitido entrar en su casa, pero no era prudente llamar por teléfono a comisaría y me pareció que de esta forma Usía entendería que tenía que hablar con usted de tú a tú, sin extraños de por medio». «Aquí estoy. Habla». «Con Usía es inútil andarse por las ramas, así que voy a hablarle en plata. La otra noche, como me habían quitado la vigilancia, salí a trabajar». Llamaba trabajo al robo. Efectivamente, si se pensaba bien, para un ladrón profesional aquello era su trabajo. Quería ir a casa del abogado Máscolo. ¿Usía lo conoce? He oído hablar de él. Es un abogaducho de 3 al cuarto. Defiende a delincuentes de poca monta, a carteristas. Yo creo que se está metiendo en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Escúcheme bien. El abogado está separado y vive solo. Entré en su casa y oí que roncaba en el dormitorio. Fui hacia allí y justo cuando llegaba a la puerta sonó un teléfono muy cerca. Me pareció, créame, una metralleta. Me quedé helado. El abogado encendió la luz y descolgó el aparato que tenía en la mesita de noche. A mí no me vio,
porque estaba fuera de la habitación. Oí perfectamente todo lo que decía y puedo repetirlo palabra por palabra. Por eso me decidí a venir aquí, a contárselo todo a Usía. Hizo una pausa. A mí secuestrar a alguien me parece una canallada tremenda, y más si es una mujer o un niño. Montalbano apenas respiraba. Le daba miedo interrumpir el monólogo de Gangitano. El abogado primero contestó con un diga y luego escuchó en silencio. De pronto se puso a pegar alaridos, diciendo que a la chica no había que moverla por ningún motivo, que el sitio donde la habían escondido era más que seguro, que llevarla a la gruta de Farachi habría sido una locura, con todas las patrullas que había dando vueltas por ahí. Luego se calmó y dijo que la carta de rescate la escribiría y la mandaría él en un plazo de 3 días. Y colgó. Apagó la luz y al rato empezó a roncar otra vez. ¿Y tú qué hiciste? Me fui. ¿Robaste algo? Nada. ¿Por qué? Porque pensé que si se daba cuenta de que un desconocido había estado en la casa, empezaría a sospechar que habría podido oír la llamada. Lo has hecho muy bien. Gracias. Y ahora, con su permiso. Montalbano oyó que se levantaba. Espera. ¿Qué pasa? ¿Tú te das cuenta de que lo que me has contado no me basta para arrancar? Querido dottore, yo ya he hecho lo que podía. No basta. ¿Y qué más quiere de mí? Que vuelvas a casa del abogado Máscolo. Capítulo 4. Gangitano se quedó boquiabierto. Si me lo manda Usía, dijo por fin. ¿Cuándo fuiste? Anteanoche. ¿Y cuándo le dijo exactamente a su amigo que iba a escribir y mandar la carta de rescate? Al cabo de 3 días. Entonces aún estamos a tiempo. ¿Para qué? Puede que todavía tenga la carta en la casa. Es la única prueba que podemos conseguir. Claro que hace falta que vayas esta misma noche. Pero... Montalbano no lo dejó continuar. La decisión estaba tomada y no había posibilidad de rechistar. Nada de peros. ¿Llevas todo el instrumental? Sí, señor. Entonces, por esta vez no vayas en bicicleta. A pie me pilla lejos. ¿Y si vas en mi coche? Pero si no sé conducir. Te llevo yo. Gangitano lo miró atónito. ¿Qué dice? ¿Me acompaña Usía a robar? Aquí nadie va a robar nada. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Tú preocúpate solo de buscar la carta o cualquier otra cosa que vincule al abogado con el secuestro. Si la encuentras, la dejas donde está y vuelves a decírmelo. ¿A comisaría? ¿Cómo que a comisaría? Yo te espero en el coche, delante del portal del abogado. Vamos, que Usía me hace de vigilante. Eso es. Y ahora andando, que no hay tiempo que perder. Antes de salir de casa, el comisario se metió en el bolsillo un papel con los números de teléfono del coordinador de la investigación del secuestro, el subjefe superior Martorana. El abogado Antonio Máscolo vivía en el segundo piso de una casa de 4 plantas, algo alejada del centro, en el número 5 de una calle corta pero ancha que, a saber por qué, se llamaba Vía Stromboli. Era una calle comercial, de modo que no había más que persianas metálicas bajadas. No se veía un alma ni por asomo. El comisario miró la hora. Faltaban pocos minutos para las 2. Gangitano sacó del bolsillo de la americana una anilla de alambre de la que colgaba una decena de llaves de forma extraña. ¿Con eso basta? Preguntó Montalbano un poco desilusionado. Sí, señor. Si se sabe usarlas, hace milagros, contestó el otro. Y mirando al comisario añadió: Bueno, me voy. Yo te espero aquí. ¿No irá a detenerme cuando me vea salir del portal? Preguntó Gangitano receloso. Vete tranquilo. El hombre bajó y se acercó al portal. A Montalbano no le dio tiempo de contar hasta 10 antes de ver que entraba y cerraba a su espalda. Y fue entonces cuando al comisario,
Hasta aquel momento, tranquilo y sereno, le entraron los nervios. A las 2:10 ya había mirado el reloj 20 veces. A las 2:20 se había fumado 7 pitillos. A las 2:30 sintió un escozor por todo el cuerpo, como si le hubieran picado 1.000.000 de hormigas. A las 2:40 se le pasó por la cabeza que el abogado debía de haberse despertado y descubierto a Gangitano y... tenía que salvarlo. No se lo pensó 2 veces. Abrió la guantera, cogió la pistola, bajó del coche y se precipitó hacia el portal. Iba a llamar a todos los interfonos hasta que contestara alguien. En ese preciso instante se abrió el portal y el comisario se dio de bruces con Gangitano. «¿Qué coño hace, dottore? Mueva el coche». Mortificado, Montalbano se guardó la pistola en el bolsillo y obedeció. Gangitano se sentó a su lado. No conseguía encontrar nada de nada, por eso he tardado tanto. Cuando ya estaba perdiendo la esperanza, la he visto. ¿El qué? La carta. Montalbano tuvo que reprimirse para no abrazarlo. ¿Dónde? En el bolsillo de un abrigo colgado en el recibidor. Está ya dentro del sobre, pero sin cerrar. Como llevaba la linterna y me había puesto los guantes, la he sacado y he leído las primeras palabras. Seguro que quiere mandarla por la mañana. Muy bien, ahora acompáñame. ¿A dónde? Al dormitorio del abogado. Luego te largas. Montalbano se quedó maravillado de la habilidad de Gangitano en el empleo de aquellas extrañas llaves. Era un auténtico maestro. Al cabo de 10 minutos ya estaban en el recibidor del piso del abogado, al que se oía roncar desde lejos. El comisario, que no llevaba guantes, le hizo una señal a Gangitano para que sacara la carta del bolsillo del abrigo y se la dejara leer. El otro tomó el sobre, lo abrió y sostuvo el papel delante de los ojos de Montalbano, iluminándolo con la linterna. A éste le bastó con ver la primera línea, escrita con letra de imprenta. Si quieren volver a ver a su hija con vida... Ordenó a Gangitano que guardara el sobre en el bolsillo del abrigo y le susurró: «Vete». Sin decir palabra, el ladrón abrió la puerta, salió y la cerró. No hizo nada de ruido. Montalbano se encontró en la oscuridad más absoluta y avanzó guiado por los ronquidos del abogado. En cuanto llegó al dormitorio, sacó la pistola del bolsillo y con la otra mano palpó la pared hasta encontrar el interruptor y encender la luz. Máscolo siguió roncando. El comisario se sentó en la silla que había a los pies de la cama y luego, con la culata de la pistola, pegó un golpetazo en la colcha a la altura de una rodilla del individuo durmiente, que por fin se despertó, abrió los párpados de sopetón, se incorporó en mitad de la cama y, al ver que lo encañonaban, levantó las 2 manos asustadísimo. «¿Quién? ¿Quién eres?» «Eso da igual. Lo importante es que te portes bien, porque si no te pego un tiro», amenazó Montalbano con toda la calma del mundo. «Te lo suplico, no me hagas daño», pidió el abogado. «Tengo 3 millones en el...» «Tu dinero no me interesa». Máscolo se asustó todavía más. «Entonces, ¿qué quieres?» Montalbano no le contestó. Se levantó, sacó del bolsillo el papel con el número del subjefe Martorana y lo llamó con el teléfono que había en la mesita de noche. «Martorana, Montalbano al aparato. Perdona que te moleste a estas horas de la noche. Te llamo por lo del secuestro de la chica. Creo que tengo a tiro a un miembro de la banda. Lo mejor es que estés dentro de un cuarto de hora en Vigata. Envía Stromboli número 5. Llama al interfono donde pone el nombre del abogado Máscolo. Ven solo, sin sirenas ni coches patrulla. A lo mejor consigues pillarlos a todos por sorpresa. Te espero, corre». Y todo salió como había previsto el comisario. Al día siguiente, la joven fue liberada y toda la banda acabó detenida. En la rueda de prensa, el subjefe Martorana afirmó que gran parte del mérito de la operación correspondía a su compañero Montalbano, pero no reveló ni por qué ni el cómo. El jefe superior, por su parte, sí que quiso saber el por qué y el cómo.
Vamos, Montalbano, no irá a decirme que la existencia de la carta en el bolsillo del abrigo del abogado Máscolo, del que nadie podía sospechar, se la reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, pero... Mire, al menos vamos a acordar una misma versión que presentar delante del juez. Señor jefe superior, un ladrón se metió en casa del abogado a robar y... El jefe superior levantó la voz. Venga, Montalbano, no me cuentes sandeces. ¿Me toma por imbécil? Búsquese algo más verosímil. De repente, el comisario se dio cuenta de que nadie podría creerse la verdad de lo sucedido. Muy bien, fue un confidente, pero no me gustaría que se quemara. Es demasiado valioso. Ah, por el amor de Dios, tanto le costaba. El nombre solo vamos a dárselo al juez y ya nos encargaremos de que ni siquiera lo interroguen. ¿Cómo se llama? Agostino Lobue, dijo el comisario con toda la cara dura del mundo. Por otro lado, la partida iniciada con Gangitano había quedado a medias y el comisario quería acabarla. Tuvo la oportunidad cuando, 5 días después de la liberación de la joven secuestrada, acudió a la comisaría su padre, el ingeniero Di Bartolo, para darle las gracias. Le cayó bien de inmediato. Claro que si no hubiera sido por ese informador suyo y por su pronta intervención... Entonces a Montalbano le vino la inspiración. ¿Quieres saber lo que pasó realmente? No fue un informador, sino... Y se lo contó todo. Di Bartolo se quedó mudo durante un rato y luego dijo: Mire, dígale que si quiere ganarse el pan honradamente, solo tiene que presentarse en mi despacho. Aquella misma noche, a las 11, el comisario salió de casa, subió al coche y se dirigió a Vía Lampedusa. Se detuvo a cierta distancia del garaje. Pasadas las 12, se abrió la persiana. Apareció Gangitano, que cerró, cogió la bicicleta y se alejó pedaleando a gran velocidad. Montalbano lo siguió. En una callejuela, poco alejada de la comisaría, Gangitano paró, bajó de la bici, la apoyó en un árbol y se dirigió al portal de una casa de 3 plantas. Lo abrió, entró y cerró. Montalbano se quedó quieto dentro del coche hasta que, en un momento dado, bajó, encendió un cigarrillo y se acercó al portal. No tuvo tiempo de acabar de fumar, porque Gangitano abrió la puerta y, al verlo allí, se quedó paralizado. Buenas noches, logró decir. Si a ti te lo parecen, contestó el comisario. ¿Cuánto has robado? 2000 liras. Vuelve a donde las has cogido y déjalas en su sitio. Te espero. ¿Para qué? Para llevarte a comisaría detenido. Muy bien, contestó Gangitano. Regresó al cabo de 5 minutos. Sube al coche. El hombre obedeció. Una vez ante la comisaría, Montalbano aparcó. ¿Sabes qué? En el informe voy a poner que has opuesto resistencia y que me has pegado un puñetazo. Gangitano lo miró pasmado. De Usía no me lo esperaba. ¿Por qué quiere meterme entre rejas? No quiero meterte en ningún lado. Quiero proponerte una elección. O ser detenido y pasar unos añitos a la sombra, o llamar mañana por la mañana de mi parte al ingeniero Di Bartolo, que es el padre de la chica secuestrada. ¿Y qué hará el ingeniero? Darte un trabajo honrado. Gangitano se quedó mirando a Montalbano en silencio un buen rato. Luego sacó la anilla con las llaves y se la puso encima de las rodillas. Quédeselas de recuerdo. Mañana por la mañana llamo como quiere Usía. Buenas noches. Buenas noches, contestó el comisario y le abrió la puerta para que bajara.